están? Espero que bien. Hoy nosotros vamos a dar clase nueva, una unidad nueva que se llama Impulso y Cantidad de Movimiento. Es una unidad ya conocida por ustedes del probatorio, pero en esta ocasión vamos a ampliar un poco más nuestros conocimientos, vamos a profundizar un poco más, vamos a analizar con mayor profundidad eh, estos nuevos conceptos que vamos a introducir. Bien. Nuestra bibliografía base, como ustedes saben, es el CRC Monkey. Para nosotros, el material teórico de nuestras clases, mayormente sacamos de ese libro, ¿verdad? Para que tengan una idea. Entonces, muchas preguntas relacionadas con fuerzas que no se pueden contestar aplicando directamente la segunda ley de Newton, que ustedes ya conocen, se pueden responder con este concepto de impulso y cantidad de movimiento. Por ejemplo, si un camión grande choca de frente con un auto compacto, ¿qué es lo que va a determinar hacia dónde se van a mover los restos después del choque? Cuando una persona juega billar, ¿cómo decide la dirección que debe tirar la bola blanca para meter la bola 8 en una buchaca? Que la buchaca sería los orificios de la mesa de billar. Y cuando un meteorito choca contra la Tierra, ¿qué tanta de la energía cinética del meteorito se libera en el impacto? Algo que tienen en común todas estas preguntas es que implican fuerzas acerca de las que sabemos muy poco. Las fuerzas que actúan entre el auto y el camión, entre las dos bolas de billar o entre el meteorito y la Tierra. Lo interesante, van a ver ustedes, es que en este capítulo nosotros vamos a ver que no necesitamos saber nada acerca de estas fuerzas para responder las preguntas de ese tipo. Muy bien, ahora vamos a enunciar la segunda ley de Newton en términos de cantidad de movimiento. ¿Qué es la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento es una magnitud vectorial igual al producto de la masa de un cuerpo por su velocidad. Es una cantidad vectorial, no es una magnitud escalar. Por lo tanto, para sumar cantidad de movimiento, hay que hacer una suma vectorial. Bien, consideremos una partícula de masa constante, m minúscula. Puesto que la aceleración es la razón del cambio de la velocidad en función al tiempo, podemos escribir la segunda ley de Newton para esta partícula de esta manera. Sumatoria de fuerza es igual a masa por la derivada de la velocidad en función al tiempo. Bien, y esta masa, como es una constante, se puede meter dentro de la derivada. O sea, podemos decir que la resultante de fuerza que actúa sobre esta partícula es igual a la derivada de la cantidad de movimiento en función al tiempo. Okay. Podemos introducir m en la derivada porque es constante, ¿verdad? Entonces, así la segunda ley de Newton dice que la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es igual a la rapidez de cambio de la combinación masa por velocidad, el producto de la masa y la velocidad de la partícula. Y llevamos a esta combinación cantidad de movimiento de la partícula. Si usamos el símbolo Q para la cantidad de movimiento, sabemos que cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Cuanto mayor es la masa m y la rapidez v de una partícula, mayor es la magnitud de su cantidad de movimiento. Sin embargo, tengamos en mente que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial con la misma dirección que la velocidad de la partícula, como indica la figura. Acá tenemos un cuerpo que se mueve con una velocidad y acá el vector Q, debería ser Q, ¿verdad? Es igual al vector cantidad de movimiento, tiene la misma dirección que la velocidad. Pero este es un vector, ¿verdad? Que se obtiene multiplicando un escalar por un vector. Ya ustedes saben esas propiedades de producto de un escalar por un vector. Bien,
En que van a encontrar que a la cantidad de movimiento, ellos no le llaman así, le llaman momento lineal y le simbolizan con la letra P, pero nosotros vamos a mantener el mismo lenguaje, la misma simbología que veníamos usando en SPA, ¿verdad? Bien, de esta forma, un automóvil que viaja al norte a 20 metros por segundo y un automóvil idéntico que viaja al este a 20 metros por segundo tienen la misma magnitud de cantidad de movimiento, masa por velocidad, pero diferentes vectores de cantidad de movimiento porque sus direcciones son distintas. A menudo expresamos la cantidad de movimiento de una partícula en términos de sus componentes, y la partícula tiene componentes de velocidad v sub x, v sub y, v sub z, entonces sus componentes de cantidad de movimiento son q sub x, q sub y, q sub z, a las que también llamamos cantidad de movimiento en X, cantidad de movimiento en Y, cantidad de movimiento en Z, están dadas por las ecuaciones que están aquí abajo, ¿verdad? Cantidad de movimiento en X es la masa de la partícula por la componente X de su velocidad. Cantidad de movimiento en Y de la partícula es la masa de la partícula por la componente en Y de su velocidad. Y cantidad de movimiento en Z de la partícula es el producto de la masa de la partícula por la componente Z de su velocidad. Muy bien. Las unidades de medida de la magnitud de la cantidad de movimientos son las de masa por rapidez. En el sistema internacional sería kilogramo por metro sobre segundo. Si sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1, o sea, ¿cuál es la ecuación 2? Es esta. Cantidad de movimiento es masa por velocidad y la ecuación 1 es esta. Fuerza es igual a derivada de masa por velocidad en función al tiempo. Entonces vamos a obtener esta ecuación que está aquí. O sea, sumatoria de fuerza o fuerza resultante es igual a la derivada de la cantidad de movimiento en función al tiempo. Y esta sería la ecuación que representa la segunda ley en Newton, pero en términos de cantidad de movimiento. La fuerza neta o fuerza resultante, suma vectorial de todas las fuerzas que actúa sobre una partícula, es igual a la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento de la partícula. Esta, y no sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración, es la forma en la que Newton planteó originalmente su segunda ley, aunque él la llamó momentum a la cantidad de movimiento. Y solo es válida en marcos de referencia inercial. ¿Cuál es un marco de referencia o qué es un marco de referencia inercial? Un marco de referencia inercial es aquel marco donde son válidas, donde es válida la segunda ley de Newton, ¿verdad? Ejemplo de ello, por ejemplo, ya habíamos descrito en clases anteriores que, por ejemplo, la situación en la que una persona con patines se desplaza dentro de un colectivo y hay dos observadores, uno en la parada de ómnibus y otro dentro del ómnibus. Entonces, cada observador va a ver distinto. O sea, una persona que está en la parada va a ver que el patinador que está parado en el ómnibus se queda quieto o está en reposo, pero cuando el ómnibus acelera, pero el observador que está sentado dentro del ómnibus va a observar como que el patinador se mueve como si tuviese una aceleración. Entonces, un marco de referencia inercial donde es válida la segunda ley de Newton es el punto donde está parado el observador que está en la parada de ómnibus. Bien, según esta ecuación, un cambio rápido de cantidad de movimiento requiere una fuerza resultante grande, mientras que un cambio gradual de cantidad de movimiento requiere una fuerza resultante menor. Este principio se usa en el diseño de dispositivos de seguridad para automóviles como las bolsas de aire. Vamos a analizar un poco esta ecuación. Bien, la resultante de fuerza que actúa sobre un cuerpo es la velocidad con la que cambia su cantidad de movimiento. Eso es lo que me dice esta ecuación sombreada en amarillo. Imagínense una persona que se desplaza en un automóvil y repentinamente choca o colisiona con otro automóvil o contra un animal o contra un obstáculo. ¿Qué es lo que sucede con esta persona? Como el automóvil se detiene muy repentinamente y por efecto de la inercia que tiene la persona que va dentro del automóvil, entonces esa persona tiende a seguir moviéndose con la misma velocidad que se movía el automóvil antes del choque.
pero como el automóvil se detiene, entonces la persona tiende a seguir moviéndose y o sea, termina chocando por el volante o por parte de la cabina del automóvil y termina sufriendo graves lesiones, ¿verdad? Dependiendo de la velocidad con la que se desplazaba, ¿verdad? Y otros factores. Entonces, estas bolsas de aire o airbag, como se las conocen en inglés, con las que están equipados los automóviles modernos, actúan de la siguiente manera. Son dispositivos que aumentan la velocidad de variación, perdón, disminuyen la velocidad de variación de la cantidad de movimiento. Es decir, hacen que esta persona tarde quizá unas centésimas de segundo más para detenerse por completo. De esa manera hacen que la persona sufra lesiones menores. Es decir, una persona que se desplaza en un vehículo a 100 kilómetros por hora y choca frontalmente con otro vehículo o contra un obstáculo, obviamente va a sufrir una lesión con la bolsa de aire activada, pero la lesión va a ser menor magnitud, ¿verdad? Porque la bolsa de aire amortigua, por así decirlo, el impacto de la persona con el volante, ¿verdad? Al menos la bolsa de aire frontal, ¿verdad? Si hablamos de ella. Pero si esa velo- pero el principio de funcionamiento de esta bolsa de aire es disminuir la velocidad de variación de la cantidad de movimiento, es decir, hacer que la variación de la cantidad de movimiento de esta persona no sea tan brusca, ¿verdad? Porque la cantidad de movimiento, recuerden que es masa por velocidad, entonces la variación de cantidad de movimiento es cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial, ¿verdad? Y si eso dividimos entre el tiempo, tenemos la fuerza resultante que va a ejercer el volante o la bolsa de aire sobre la persona. Entonces, en la medida que podamos nosotros aumentar el tiempo en el que varía la cantidad de movimiento de esta persona, entonces estamos disminuyendo la magnitud de las lesiones que esta persona va a experimentar. Bueno, teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Consideremos primero una partícula sobre la que actúa una fuerza resultante constante, EF, o sumatoria de fuerza, durante un tiempo delta t de t sub 1 a t sub 2. El impulso de la fuerza neta, o la fuerza resultante, denotado con la letra I, se define como el producto de la fuerza resultante y el intervalo de tiempo en la que esta fuerza actúa. El impulso es, como pueden ver acá, impulso es sumatoria de fuerza por variación de tiempo. El impulso es una cantidad vectorial también, al igual que la cantidad de movimiento. Su dirección es la misma dirección que la de la fuerza resultante y su magnitud es el producto de la magnitud de la fuerza y el tiempo en la que ésta actúa. Las unidades del impulso en el sistema internacional son idénticas a la de la cantidad de movimiento, o sea, newton por segundo, que equivale también a kilogramo por metro sobre segundo, ¿verdad? Dado que un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, las unidades también son kilogramos por metro sobre segundo, ¿verdad? Como dijimos. De la ecuación 1 vemos que si la sumatoria de fuerzas es constante, vamos a volver a la ecuación 1, que es esta. Si la sumatoria de fuerzas es constante, volvemos a traer acá. Entonces la variación de cantidad de movimiento o la velocidad con la que cambia la cantidad de movimiento también es constante, ¿verdad? Y esto que está acá, como dije recién, delta Q sobre delta T es la derivada de la cantidad de movimiento en función al tiempo, o sea, la velocidad de variación de la cantidad de movimiento. Bueno, volvemos otra vez a repetir. Si la sumatoria de fuerzas es constante, entonces la velocidad de variación de la cantidad de movimiento es igual al cambio de la cantidad de movimiento durante el lapso de tiempo t sub 2 menos t sub 1, dividido entre dicho lapso de tiempo. O sea, fíjense, esta es la fuerza resultante. Esto que está acá es del dq, o variación de cantidad de movimiento, y esto que está acá es dt, variación de tiempo. Entonces yo de acá puedo pasar este denominador del segundo miembro al primer miembro, multiplicando miembro a miembro la ecuación, esta, por t sub 2 menos t sub 1. De tal forma que obtengo esta ecuación que está acá. Y es igual a q sub 2 menos q sub 1.
que es I es impulso, Q sub 2 es la cantidad de movimiento final, Q sub 1 es la cantidad de movimiento inicial. Es decir, que el impulso de una fuerza resultante sobre una partícula es igual a la variación de su cantidad de movimiento. Entonces, el cambio de la cantidad de movimiento de una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al impulso de la fuerza resultante que actúa sobre la partícula durante ese intervalo, ¿verdad? Entonces, esta es la relación que hay entre el impulso y la cantidad de movimiento. Bien, y ahora vamos a hacer una comparación entre cantidad de movimiento y energía cinética, que son dos magnitudes muy diferentes. El teorema de impulso, cantidad de movimiento, I es igual a Q sub 2 menos Q sub 1, dice que los cambios en cantidad de movimiento de una partícula se deben al impulso, que depende del tiempo durante el que actúa la fuerza resultante. Sin embargo, el teorema trabajo-energía, W total o trabajo resultante es igual a variación de energía cinética, nos dice que la energía cinética cambia cuando se realiza trabajo sobre una partícula. El trabajo total depende de la distancia en la que actúa la fuerza resultante. Si consideramos una partícula que parte del reposo con velocidad cero en el instante de tiempo t sub 1, de manera que v sub 1 es igual a 0, su cantidad de movimiento inicial es Q sub 1, masa por velocidad 1, nula, o sea, igual a 0. Y también su energía cinética inicial es igual a 0 porque la rapidez inicial es 0. Ahora, una fuerza resultante constante igual a F actúa sobre el cuerpo del tiempo t sub 1 al tiempo t sub 2. En ese intervalo la partícula se mueve en la dirección de la fuerza, entonces la cantidad de movimiento en el instante t sub 2 vendría a ser Q sub 2 es igual a Q sub 1 más impulso es igual al impulso, ¿verdad? O sea, la cantidad de movimiento final de la partícula vendría a ser igual al impulso que produjo esta fuerza para que la partícula alcance esa rapidez final. Fíjense que acá la cantidad de movimiento inicial es cero, ¿verdad? Por eso es que se cumple esta igualdad. Donde el impulso es igual a la fuerza por el intervalo de tiempo en el que actúa, ¿verdad? Así podemos definir que la cantidad de movimiento, atiendan bien, la cantidad de movimiento de una partícula es igual al impulso que lo aceleró desde el reposo hasta su rapidez actual. El impulso es el producto de la fuerza que aceleró el cuerpo y el tiempo requerido para la aceleración. Sin embargo, la energía cinética del cuerpo en T sub 2 es energía cinética en 2 es igual al trabajo total es igual a fuerza por distancia, es decir, la energía cinética del cuerpo se puede definir como el trabajo total efectuado sobre el cuerpo para llevarlo a esa velocidad, perdón, partiendo del reposo. Y el trabajo total es igual al producto de la fuerza neta y la fuerza resultante y la distancia necesaria para acelerar la partícula. Bien. Ejercicio de aplicación. Vamos a tener un ejercicio de aplicación de impulso y cantidad de movimiento. Una pelota de béisbol tiene masa de 145 gramos. Si se lanza con una velocidad de 45 metros por segundo y después de batearla, su velocidad es de 55 metros por segundo en la dirección opuesta, ¿qué magnitud tiene el cambio de cantidad de movimiento de la bola y el impulso aplicado a ella con el bate? ¿Qué es lo que me está pidiendo el ítem? Me está pidiendo la variación de la cantidad de movimiento, que sabemos que es igual al impulso, ¿verdad? Entonces, ambas cosas vamos a responder de la misma forma. Entonces, impulso sabemos que es igual a la variación de cantidad de movimiento, o sea que impulso es igual a cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Como sabemos que se trata de la misma partícula, yo puedo hacer factor común masa y sé que el impulso o la variación de cantidad de movimiento es igual al producto de la masa por la diferencia o la variación de velocidad que sufre esta pelota, ¿verdad? Y yo sé que la variación de velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial. Y vamos a considerar positivo el sentido de la velocidad final de la partícula. Entonces la velocidad final tendrá signo positivo y la velocidad inicial tendrá signo negativo, que multiplicando por el signo menos de la fórmula, termino yo sumando las velocidades. O sea que mi impulso es igual a
14,5 kilogramos por metro sobre segundo. O 14,5 newtons por segundo. Bien, y el ítem B me dice, si la pelota está en contacto con el bate durante 2 milisegundos, calcule la magnitud de la fuerza media aplicada por el bate. Bueno, cuando el bate golpea la pelota de béisbol, la magnitud de la fuerza que actúa entre estos dos cuerpos no es constante o no es sostenida durante el tiempo que permanecen en contacto, sino que es variable. Nosotros, sin embargo, vamos a hacer un cálculo de una fuerza promedio que actuó durante ese tiempo que estuvieron en contacto. O sea, no es que solamente por la tercera ley de Newton, no es que solamente el bat ejerce una fuerza sobre la pelota, sino que también la pelota ejerce la misma fuerza sobre el bat de béisbol. Entonces, sabemos que impulso es igual a fuerza por variación de tiempo. Entonces yo de acá despejo la fuerza, que es el impulso sobre la variación de tiempo. Entonces, la fuerza media vendría a ser igual al impulso dividido el tiempo durante el cual estuvieron en contacto, que sería una fuerza de 7.250 newtons. O sea, fíjense lo que es esta fuerza, es una fuerza de magnitud considerable para hacer un cuerpo de tan pequeña masa. Es una fuerza de 725 kilogramos fuerza aproximadamente. Es impresionante las fuerzas que están interactuando durante los impactos de los cuerpos, ¿verdad? Por eso es que generalmente se producen lesiones en los impactos de automóviles, de motocicletas, ¿verdad? Porque hay un cambio tan repentino en la cantidad de movimiento que eso hace que la fuerza sea grande, como vimos en esa ecuación que habíamos analizado de la segunda ley de Newton. Bien, hasta acá todo claro, ¿alguna consulta? Creo que esto es bastante sencillo. Bien, ahora vamos a entrar en el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Bien, el concepto de cantidad de movimiento tiene una importancia especial en situaciones en las que dos o más cuerpos interactúan. Para ver por qué consideramos primero un sistema idealizado de dos cuerpos que interactúan entre sí y con nada más. Por ejemplo, dos astronautas que se tocan mientras flotan libremente en el espacio exterior en un ambiente de gravedad cero. Consideremos a los astronautas como partículas. Fíjense que estos astronautas se están pasando la mano en el espacio, ¿verdad? Donde no hay gravedad. Ellos están levitando y ejercen una fuerza entre ellos, ¿verdad? Fuerzas iguales y opuestas, ¿verdad? Así como pueden ver acá en el diagrama de cuerpo libre. Bien. No está el peso, ¿verdad? Porque no hay gravedad, dice. Bueno, cada partícula ejerce una fuerza sobre la otra. Según la tercera ley de Newton, las dos fuerzas siempre son iguales en magnitud y opuestas en dirección. Por lo tanto, los impulsos que actúan sobre las dos partículas, sobre los dos astronautas, son iguales y opuestos. Y los cambios de cantidad de movimiento de las dos partículas serán también iguales y opuestos. En cualquier sistema, las fuerzas que las partículas del sistema ejercen entre sí se denominan fuerzas internas. Fuerzas internas. Las ejercidas sobre cualquier parte del sistema por algún objeto externo son fuerzas externas. En el sistema de los astronautas, las fuerzas internas son fuerza de B sobre A y ejercida por la partícula B o sobre el astronauta B, ejercida por el astronauta B sobre el astronauta A y A sobre B, ejercida por el astronauta A sobre el astronauta B. Bien, no hay fuerzas externas, así que tenemos un sistema aislado. La fuerza resultante sobre la partícula A es F sub B sobre A y sobre la partícula B es F sub A sobre B. Así que las razones de cambio de la cantidad de movimiento de ambas partículas son fuerza de B sobre A es igual
a variación de la cantidad de movimiento del astronauta A dividido el tiempo. O sea, la velocidad de variación de cantidad de movimiento del astronauta A es igual a la fuerza que el astronauta B ejerce sobre el astronauta A. Y la variación de la cantidad de movimiento del astronauta B es igual a la fuerza que el astronauta A ejerce sobre el astronauta B. La cantidad de movimiento de cada partícula cambia, o sea, la cantidad de movimiento de cada astronauta cambia en esta situación, pero estos cambios están relacionados entre sí por la tercera ley de Newton, es decir, las dos fuerzas que estamos analizando aquí siempre son iguales en magnitud y opuestas en dirección, es decir, que una es igual al negativo de la otra, ¿verdad? Si hacemos un análisis vectorial en línea recta. Así que la fuerza que B ejerce sobre A más la fuerza que A ejerce sobre B es igual a 0. Sumando miembro a miembro las ecuaciones de arriba, tenemos la siguiente ecuación. Fíjense, la variación de cantidad de movimiento de A con respecto al tiempo más la variación de la cantidad de movimiento de B con respecto al tiempo es igual a 0. O sea, que la variación de la cantidad de movimiento total del sistema con respecto al tiempo es igual a 0. Las razones de cambio de las dos cantidades de movimiento son iguales y opuestas. Así que la razón de cambio de la suma vectorial Q sub A más Q sub B es 0. Ahora definimos la cantidad de movimiento total Q del sistema de dos partículas como la suma vectorial de las cantidades de movimiento de las partículas individuales. Esto es cantidad de movimiento del sistema de los dos astronautas es igual a la suma de la cantidad de movimiento de cada astronauta que está formando nuestro sistema. Por lo tanto, la ecuación anterior se convierte en esto que ven acá. Fuerza que B ejerce sobre A más fuerza que A ejerce sobre B, que es igual a 0, es igual a la variación de cantidad de movimiento del sistema con respecto al tiempo. Si esta variación de cantidad de movimiento del sistema con respecto al tiempo es igual a 0, quiere decir que la cantidad de movimiento del sistema se conserva, ¿verdad? La razón de cambio de la cantidad de movimiento total del sistema Q es 0. Por lo tanto, la cantidad de movimiento total del sistema es constante, aunque las cantidades de movimiento individuales de las partículas que constituyen el sistema pueden cambiar. Si también hay fuerzas externas, deben incluirse en el lado izquierdo de la ecuación 3, que es esta, ¿verdad? Junto con las fuerzas internas. En general, la cantidad de movimiento total no será constante, pero si la suma vectorial de las fuerzas externas es 0, estas no contribuirán a la suma y será otra vez 0. Así también así tenemos el resultado general de esto. Si la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema es 0, la cantidad de movimiento total del sistema es constante o se conserva. Esta es la forma más sencilla del principio de conservación de la cantidad de movimiento, el cual es una consecuencia directa de la tercera ley de Newton. La utilidad de este principio radica en que no depende de la naturaleza detallada de las fuerzas internas que actúan entre miembros del sistema, así que podemos aplicarlo incluso si sabemos muy poco acerca de las fuerzas internas. Eso es lo que decíamos al principio del capítulo. Usamos la segunda ley de Newton para deducir este principio, así que debemos tener cuidado de usarlo solamente en marcos de referencia inerciales como los que habíamos aplicado al principio de la clase. Podemos generalizar este principio para un sistema con cualquier número de partículas o de componentes, podríamos decir, A, B y C, que solo interactúan entre sí. La cantidad de movimiento total del sistema vendría a ser Q, ¿verdad? Que va a ser igual a la suma algebraica de la cantidad de movimiento, la suma vectorial, perdón, de la cantidad de movimiento de todos los componentes del sistema. Q sub A más Q sub B más Q sub C más Q sub N.
Muy bien, y acá tenemos también el ejemplo de dos patinadores que están apoyados en una pista de hielo sin fricción, que se pasan la mano, como pueden ver acá, A y B, ¿verdad? Fíjense acá, aparte de la fuerza que ejercen ellos entre sí, hay fuerzas externas también, que son el peso y la normal, pero como la pista de hielo es horizontal, son fuerzas que se cancelan entre sí, y en esta situación también se va a conservar la cantidad de movimiento porque la fuerza resultante las fuerzas resultantes externas del sistema son sus sumas es igual a cero, su suma es igual a cero, entonces se conserva también la cantidad de movimiento en esta situación. Bien, y ahora vamos a hablar de los choques. El término choque en el lenguaje cotidiano hace referencia por lo general en un percance de tráfico o un percance de tráfico. Usaremos el término en ese sentido, pero además ampliaremos su significado para incluir cualquier interacción vigorosa entre cuerpos con duración relativamente corta. Si las fuerzas entre los cuerpos son mucho mayores que las externas, o sea, si las fuerzas internas son mucho mayores que las externas, como suele suceder en los choques, podemos ignorar las fuerzas externas y tratar los cuerpos como un sistema aislado. Entonces la cantidad de movimiento se conserva y la cantidad de movimiento total del sistema tendrá el mismo valor antes y después del choque. Dos autos que chocan en un cruce en un cruce cubierto de hielo son un buen ejemplo. Incluso dos autos que chocan en pavimento seco se pueden tratar como un sistema aislado durante el choque si, como es frecuente, las fuerzas entre los autos son mucho mayores que las fuerzas de fricción del pavimento contra los neumáticos. A continuación veremos la clasificación de los choques. Ahí yo hice una clasificación de acuerdo a mi criterio, ¿verdad? La clasificación general es choques elásticos e inelásticos. Un choque elástico es aquel en donde la energía mecánica del sistema permanece constante. Es decir, un choque elástico es aquel en el que las fuerzas que intervienen durante el impacto son fuerzas conservativas, o sea, un choque elástico también se puede definir como aquel en el cual no actúan fuerzas no conservativas. Sin embargo, en un choque inelástico ocurre eh, algo distinto porque durante este parte de la energía mecánica del sistema formado por dos o más cuerpos se disipa o se convierte en otro tipo de energía, ¿verdad? A eso me refiero. O se disipa en forma de calor, ¿verdad? Y después están los choques totalmente inelásticos, ¿verdad? Que son choques donde siempre la energía cinética final del sistema es menor que la energía cinética inicial. Otra característica de los choques elásticos es que durante la ocurrencia de estos tipos de choques, los cuerpos terminan moviéndose por separado o con velocidades diferentes. Y en los choques inelásticos también se mueven con velocidades diferentes, pero como dije, ya no se conserva la energía mecánica del sistema. Y en los choques totalmente inelásticos, que son también inelásticos, los cuerpos se mueven juntos, ¿verdad? Y acá tenemos unas ilustraciones de los tres tipos de choques, ¿verdad? En un choque elástico la energía cinética se conserva, como pueden ver acá, chocan, ¿verdad? Esto es antes, durante y después del choque, ¿verdad? Y en el choque inelástico también tenemos un antes, un durante y un después del choque, ¿verdad? Parte de la energía cinética se pierde, ¿no? No está bien dicho decir que se pierde, sino más bien que se convierte en otro tipo de energía. Y totalmente inelástico, es aquel donde antes del choque se desplazaban con velocidad diferente, luego chocan y finalmente se mueven juntos. ¿Ok? Bien. Si las fuerzas entre los cuerpos son conservativas, de manera que no se pierde ni gana energía mecánica en el choque, la energía cinética total del sistema es la misma antes y después. Esto se denomina choque perfectamente elástico. Un choque entre dos canicas o dos bolas de billar es casi perfectamente elástico. La figura de la derecha muestra un modelo de choque elástico.
Al chocar los deslizadores de la figura, los resortes se comprimen momentáneamente y parte de la energía cinética original se convierte por un momento en energía potencial elástica, como pueden ver aquí. Luego los deslizadores rebotan, los resortes se expanden y la energía potencial se convierte en energía cinética. Aquí. Un choque en el que la energía cinética total final es menor que la energía inicial es un choque inelástico o plástico. Una albóndiga que cae en un plato de espagueti y una bala que se incrusta en un bloque de madera son ejemplos de choques inelásticos. Un choque inelástico en el que los cuerpos se pegan y se mueven como uno solo después del choque es un choque totalmente inelástico. En la figura de la izquierda se presenta un ejemplo. Reemplazamos solamente en el caso de arriba los resortes por una cinta adhesiva para que estos cuerpos se muevan juntos después del choque. Bien. Y finalmente les quiero recordar la fórmula del coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución es un coeficiente adimensional cuya magnitud puede variar entre 0 y 1, ¿verdad? En un choque perfectamente elástico, este coeficiente vale 1, y en un choque perfectamente o totalmente inelástico, este vale 0, ¿verdad? Bien, y el coeficiente de restitución es el cociente entre las diferencias de las velocidades final e inicial del sistema, o sea, E es igual a U sub 2 menos U sub 1 dividido B sub 1 menos B sub 2. Siendo U sub 2 la velocidad final del bloque 2, U sub 1 la velocidad final del bloque 1, B sub 1 la velocidad inicial del bloque 1 y B sub 2 la velocidad inicial del bloque 2. Bien, ahora vamos a un ejemplo de aplicación, que es un ejercicio bastante sencillo que ustedes ya saben cómo resolverlo. Dice así, el bloque A de la figura tiene una masa de 1 kilo y el B de 3 kilos. El A, A y B se juntan por medio de una fuerza, comprimiendo un resorte S entre ellos. Luego, el sistema se suelta del reposo en una superficie plana sin fricción. El resorte, cuya masa es despreciable, está suelto y cae a la superficie después de extenderse. El bloque B adquiere una rapidez de 1.20 metros por segundo. ¿Qué rapidez final tiene el bloque A y cuánta energía potencial se almacenó en el resorte comprimido? Bien, para responder al ítem A vamos a valernos del principio de conservación de la cantidad de movimiento. Como esta es una situación similar a la de los patinadores que están en la pista de hielo liso, si nos fijamos y si hacemos diagrama de cuerpo libre de ambos cuerpos, nos vamos a dar cuenta que hay una fuerza interna en este sistema formado por los dos cuerpos y el resorte. Esa fuerza es la fuerza que el bloque A ejerce sobre el resorte, la fuerza que el resorte ejerce sobre el bloque A, luego la fuerza que el resorte ejerce sobre el bloque B y la fuerza que el bloque B ejerce sobre el resorte. Entonces yo me voy a dar cuenta que la resultante de fuerzas externas que actúan sobre este sistema es nulo o es nula, ¿verdad? Y también la sumatoria de las fuerzas internas, ¿verdad? Es nula, ¿verdad? Si yo hago un diagrama de cuerpo libre de esto me voy a dar cuenta. Por lo tanto, yo sé que se conserva la cantidad de movimiento de este sistema. Entonces, yo voy a escribir lo siguiente: cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. ¿Por qué? Porque la diferencia, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial es 0, debido a la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, masa del bloque A por velocidad inicial del bloque A más masa del bloque B por velocidad inicial del bloque B es igual a masa del bloque A por velocidad final del bloque A más masa del bloque B por velocidad final del bloque B. Sabemos que la velocidad inicial de ambos bloques es 0, porque nosotros estamos considerando un instante inicial y un instante final, ¿verdad? El instante inicial es el instante donde se suelta el resorte, o sea, justo antes de soltarse el resorte, y el instante final es cuando ya el resorte volvió a tener su longitud natural, es decir, cuando el resorte ya se cae en el suelo. Bien, entonces,
velocidad inicial de ambos bloques es 0, velocidad final del bloque B es 1.2 metros por segundo, entonces de acá despejamos la velocidad final del bloque A, ¿verdad? La velocidad final del bloque A en realidad sale negativo, ahora tiene que salir con un signo menos 3,6, perdón, metros por segundo, quiere decir que se desplaza con velocidad opuesta a la del bloque B. Y finalmente, ¿cuánta energía potencial se almacenó en el resorte comprimido? Bueno, para ello yo sé que como el trabajo externo, eh, podría decir que el trabajo de otras fuerzas, aparte de la gravedad y el resorte que se realizan sobre este sistema, es cero. ¿Por qué? Porque la gravedad, número uno, no realiza trabajo. Y el resorte sí realiza trabajo sobre estos bloques, pero el trabajo del resorte, ¿a qué es igual? Al negativo de la variación de la energía potencial elástica. Y esta variación de energía potencial elástica negativa la pasamos al segundo miembro con signo positivo, o al primer miembro en este caso. Y sabemos que la variación de energía cinética más la variación de energía potencial es igual a cero. Por lo tanto, yo sé que mi energía cinética final menos mi energía cinética inicial del sistema, no de uno de los cuerpos, del sistema, estoy hablando de los tres cuerpos, más la energía potencial elástica final menos la energía potencial elástica inicial, es igual a cero. Yo sé que la energía cinética final es igual a la energía potencial elástica inicial. ¿Por qué? Porque la energía cinética inicial es cero y la energía potencial elástica final también es cero. Entonces, la energía potencial elástica inicial es igual a la energía cinética final del sistema. Y la energía cinética final del sistema es la suma de las energías cinéticas de cada uno de los bloques. O sea, un medio masa del bloque A por velocidad final del bloque A más un medio masa del bloque B por velocidad final del bloque B. ¿Ok? Entonces la energía potencial elástica inicial del resorte o almacenada inicialmente en el resorte es un medio de la masa de A por la velocidad final de A al cuadrado más la masa de B por la velocidad final de B al cuadrado. Y me sale 8,64 newton por metro o 8,64 joules. ¿Alguna consulta? Parece que no. Pasamos al siguiente. Dice así, dos automóviles, uno compacto con masa 1200 kilogramos y otro un devorador de gasolina, como lo denomina Siarsemanski, de 3000 kilogramos, chocan de frente a velocidades típicas de autopista, a velocidades elevadas. ¿Cuál experimenta un cambio de mayor magnitud en su cantidad de movimiento? Bueno, para ello vamos a analizar lo que sucede en el choque. ¿Cuál experimenta un cambio mayor de cantidad de movimiento? Bien, durante todos los choques se conserva la cantidad de movimiento, ¿verdad? Todos los choques. Si hacemos un diagrama del cuerpo libre, vamos a darnos cuenta que la resultante de fuerza que actúa sobre el sistema, cuando hablo del sistema, hablo de cuerpos, de los dos o más cuerpos que están interactuando. La resultante de fuerza va a ser igual a cero, ¿verdad? Aunque puede ser también que la resultante de fuerza tenga una magnitud, pero esta resultante de fuerzas externas es muy pequeña en comparación con las fuerzas internas que actúan en el sistema, es decir, las fuerzas propias del choque. Entonces, vamos a considerar que se conserva la cantidad de movimiento por esa razón. Entonces, fíjense, si la variación de la cantidad de movimiento es cero, entonces quiere decir que la cantidad de movimiento final del sistema menos la cantidad de movimiento inicial del sistema es igual a cero.
Es decir, la cantidad de movimiento final del automóvil de menor masa más la cantidad de movimiento final del automóvil de menor masa menos la cantidad de movimiento inicial del automóvil de menor masa menos la cantidad de movimiento inicial del automóvil de mayor masa es igual a cero. Acá faltó colocar el paréntesis. Bueno, voy a colocarlo después. Por lo tanto, yo, ¿qué es lo que puedo sacar de acá, de esta ecuación? Que la variación, ahora si yo agrupo las cantidades de movimiento de cada automóvil, voy a tener que la variación de la cantidad de movimiento del automóvil pequeño más la variación de cantidad de movimiento del automóvil grande es igual a cero. Por lo tanto, yo puedo saber que las cantidades de movimiento, las variaciones de cantidad de movimiento que experimentan ambos automóviles son iguales y opuestas, ¿verdad? Y le llamamos a la variación de cantidad de movimiento que experimenta cada automóvil K, un valor constante K, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que ambos van a tener el mismo cambio en su cantidad de movimiento. Y luego me pregunta cuál experimenta un mayor cambio de velocidad. Bueno, entonces sabemos que la variación de cantidad de movimiento es la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, o la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Si yo hago un factor común masa, yo sé que la variación de cantidad de movimiento es masa por velocidad final menos velocidad inicial. Y esa velocidad final menos la velocidad inicial es la variación de la velocidad del cuerpo. O sea, masa por variación de velocidad es igual a variación de cantidad de movimiento que dijimos que era K. Por lo tanto, yo despejo la variación de velocidad que experimenta el automóvil de menor masa, me sale K sobre M minúscula, y asimismo determino la variación de velocidad que experimenta el automóvil de mayor masa, me sale K dividido en mayúscula. Como M minúscula, o la masa del carro más pequeño es menor que la masa del automóvil más pesado, puedo yo concluir de estas ecuaciones que la variación de velocidad que va a experimentar el carro de menor masa va a ser mayor que la del carro de mayor masa, ¿verdad? Como dice acá. Y el ítem B me pregunta si el auto más grande cambia su velocidad en delta V, calcule el cambio de velocidad del auto pequeño en términos de delta V. Los ocupantes del auto ¿Los ocupantes de cuál auto esperaría usted que sufran lesiones más graves? Explique. Bueno, dijimos que la variación de cantidad de movimiento de los dos automóviles o del sistema es igual a cero. Por lo tanto, eh, masa por variación de velocidad del automóvil pequeño más masa por variación de velocidad del automóvil grande es igual a cero. Alto es igual a cero acá. Y yo de acá despejo la variación de velocidad del automóvil de masa menor. Y me sale el cociente de la masa del auto mayor dividido el auto menor por la variación de velocidad que experimenta el automóvil de masa mayor. Entonces, el cociente entre las masas, entre 3000 y 1200 me sale 2.5. Entonces, la variación de velocidad que experimenta el automóvil de menor masa es 2,5 veces mayor que la variación de velocidad que experimenta el automóvil de mayor masa. Y nos pregunta cuál de los ocupantes del automóvil sufrirían lesiones más graves. Y mi respuesta sería que los ocupantes del automóvil de menor masa son los que van a experimentar la mayor lesión o la lesión más grave. ¿Por qué? Porque van a tener una variación más brusca de velocidad y por lo tanto van a sufrir una variación de cantidad de movimiento más brusca, lo cual implica mayores fuerzas que actúan sobre los ocupantes y lo cual produciría mayores lesiones. ¿Alguna consulta? A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, siguiente ejercicio. Dice, en el cruce de la avenida Texas y el paseo universitario, un auto subcompacto amarillo de 950 kilogramos que viaja al este por el paseo choca con una camioneta pickup
color rojo de 1900 kilogramos que viaja al norte por la avenida Texas, cruzando este último el semáforo en rojo. Los dos vehículos quedan pegados después del choque y se deslizan a 16 metros por segundo en dirección 24 grados al este del norte. Calcule la rapidez de cada vehículo antes del choque. El choque tiene lugar durante una tormenta. Las fuerzas de fricción entre los vehículos y el pavimento húmedo son despreciables. Muy bien. Cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, sabemos, porque es un choque, ¿verdad? En el choque dijimos que se conserva la cantidad de movimiento, más aún en este caso, que nos dice que las fuerzas de fricción son despreciables, porque el pavimento está húmedo, ¿verdad? Estos cuerpos se mueven juntos después del choque y como la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial, entonces esta magnitud, o sea, este vector cantidad de movimiento final no está ni sobre el eje este ni sobre el eje norte, sino que está ahí en el primer cuadrante. Entonces, este vector cantidad de movimiento final nosotros lo vamos a descomponer en el eje X o este y en el eje Y o norte, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a afirmar que la cantidad de movimiento tanto en el eje X como en el eje Y se conserva, ¿verdad? Por ser la cantidad de movimiento una magnitud vectorial. Entonces, en el eje X, nosotros tenemos masa por velocidad del auto amarillo, masa del automóvil amarillo por velocidad inicial del automóvil amarillo más masa de la camioneta por velocidad de la camioneta en X, que sabemos que es cero porque la camioneta se dirige hacia el norte. No hay una componente de velocidad en el eje X. Esto es igual a la suma de las masas de los dos vehículos por la velocidad en conjunto de ambas en el eje X, que sería 16 por seno de 24 grados, ¿verdad? Entonces yo de acá despejo la velocidad en X del automóvil. Me sale 19,52 metros por segundo. Y en el eje Y yo tengo la masa del automóvil por la velocidad del automóvil en el eje Y, que sé que es nula, porque el automóvil tiene velocidad perpendicular al eje Y, más la masa de la camioneta por la velocidad de la camioneta en el eje Y, que yo sé que es 1900 por la velocidad de la camioneta, que vendría a ser mi incógnita, velocidad inicial, es igual a la suma de las masas de los dos cuerpos por la rapidez en común que tienen ambos después del choque, que vendría a ser 16 por coseno de 24. Yo de acá despejo la velocidad inicial de la camioneta y me sale 21,93 metros por segundo. O sea, que los dos estaban aproximadamente moviéndose a 80 kilómetros por hora y ocurre esa colisión, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros respondemos lo que nos pide el enunciado, ¿verdad? Bien, si hay alguna consulta hasta aquí. Perfecto. Entonces, estos son ejercicios bastante sencillos. Y en la siguiente clase van a dar ejercicios más complejos, más completos también, con la ingeniera Nila. Bueno, gente, les voy a alzar la grabación de la clase anterior. Me olvidé de subir, le voy a subir ahora. Le voy a poner ahí, le voy a colocar como una edición del material que usé la semana pasada para que tengan. Y bueno, si no hay consulta alguna, vamos a cerrar la clase aquí. Ninguna de mi parte, profe. Bueno. Entonces vamos a cerrar la clase y nos vemos el siguiente lunes, Dios mediante. Hasta luego, Miguel. Hasta luego. Chao, profe.